Hoy es el día 11 de propósito, amén. Y vamos a tratar el tema de lo que es el hambre, la pasión, la avidez, los buenos hábitos, la concupiscencia en el buen sentido hacia la palabra que debemos de tener. Muchos se escandalizan con esta palabra concupiscencia porque creen que es un término que solamente se usa para el mal, pero también se puede usar para el bien también. Escudriñándolo se lo podemos entender de que hay concupiscencia hacia lo malo y concupiscencia hacia el buen sentido. Por ejemplo, Jesucristo cuando dijo, ¿cuánto he deseado tomar esta cena con ustedes? La había deseado desde hacía bastante tiempo. Esa es una concupiscencia en el buen sentido, porque tenía un deseo intenso. ¿Qué es una concupiscencia? Es un deseo intenso, desenfrenado, o sea, con avidez. Entonces, vamos a tratar el tema de lo que es el buen hábito, el hambre, la pasión hacia lo que son las dos cosas principales que debe de tener un cristiano. Claro, hay muchas cosas, pero sobre todas las cosas, el equipamiento de lo que es la palabra de Dios y de lo que es también la oración. Tenemos que tener un hábito desmedido hacia la oración y un hábito desmedido hacia la palabra. Quiero decirle que estas dos van de la mano, deben de ir en un equilibrio, tanto la palabra como la oración. Hay gente que anda, y cristianos y creyentes que andan en un desbalance, que se abocan más hacia la palabra. Yo lo digo, hermano, y lo confieso, yo era uno de esos al principio cuando empecé. Mi pasión, mi llamado que Dios me hizo como maestro de la palabra, me hizo, escudriñar la palabra tremendamente, que hasta amanecía leyendo la palabra, y la palabra mi pasión, pero dejé a un lado la oración. No oraba casi, ya cuando iba a orar ya tenía cansancio mental. Entonces la oración la dejé a un lado, la relegué. Era más palabra y palabra que oración. Luego vi la diferencia cuando ya me empecé a abocar en lo que era la oración. Vi que me vino más revelación. La oración yo lo veo como es algo como lubricación. O sea, que va a hacer que las ruedas de la palabra tengan un engranaje por el cual fluyan y por el cual pueda rodar bien la palabra. O sea, cuando se declara una palabra bajo una vida de oración, hay mayor autoridad y hay mayor eficacia que dando una palabra sola sin orar ni nada. Eso lo podemos ver hasta en la enseñanza. Cuando una persona casi no ora ni nada y va a predicar, se encuentra como un poco trancada, casi no fluye. Pero cuando tiene una vida de oración, esa persona empieza a fluir. Porque la oración son las ruedas que mueven tu ministerio. Y como lo digo, debe de haber un equilibrio entre las dos. Y esto nos lo ejemplifica la misma palabra. Y nos lo confirma la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, versículo del 17 al 18. Cuando dice, tomad el yelmo de la salvación. Cuando habla de la armadura de Dios, el equipamiento, dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Dice, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, ahí mismo te la traduce, que es la palabra de Dios. Ahorita vamos a explicar cuál es la palabra de Dios. No toda la Biblia es la palabra de Dios. Se llama casi siempre la palabra de Dios a la Biblia, pero no todo es la palabra de Dios. Ahorita lo vamos a aclarar bien. Entonces dice, tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica, y velando en ello con toda perseverancia por todos los santos, y súplica por todos los santos. O sea que estas dos van de la mano. Miren, dice, tomad la espada del Espíritu, ya la tengo aquí. Tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, dice. Claro, lo que Dios habló es lo que Él se va a comprometer. Esa es la espada del Espíritu. Lo que Dios habló es lo que Dios se va a comprometer y Dios tiene una responsabilidad de cumplirla. Mas lo que no habló, Dios no se responsabiliza eso. Ahorita lo vamos a explicar bien claro. Entonces dice, tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo. O sea que yo voy a orar, pero con la espada del Espíritu. Voy a orar con la palabra de Dios. Voy a orar con el rema de Dios. Voy a orar, ¿qué es el rema de Dios? El rema de Dios es la voluntad de Dios. Amén. Expresada. Es una orden, es un mandato. Que viene en un momento específico. Claro, ya el uso de uno, del cristiano, cuando la va a usar, uno la activa en un momento específico, en una oportunidad, en una situación específica, apremiante, va a dar resultado. Entonces vemos que, ¿qué es la palabra de Dios?
La palabra de Dios, me gustaría que la pastora Miriam esté interviniendo en esta parte pero en la versión donde dice, del dicho de su boca, nunca me separé. Y decía tu palabra más que la comida. Aquí hay revelación, puede decírnoslos. En Job Job 23. Job 23:12. 23, Hace 12. referencia aquí el Señor de su palabra. Y podemos sacar un concepto muy definido de acá. Amén. Que es la palabra de Dios, es el mandamiento. Amén. El mandamiento de sus labios. Nunca me separaré. O sea, que sea la palabra con nosotros en todo tiempo. Amén. Porque sin la palabra no podemos tener esa lubricación en la oración. Amén. Tienen que ir amalgamadas las dos. Y dice, guardaré las palabras de su boca más que mi comida. O sea, que no hablemos en la oración en la carne, porque no va a tener efecto, no va a surgir ninguna manifestación, porque como bien decía usted, la palabra es respaldada por Dios. Mas si nosotros hablamos pura palabra, no va a tener un respaldo, no, la oración no va a ser manifestada, no vamos a ver la gloria. Y el Señor lo certifica en su palabra, que de la abundancia de nuestro corazón hable nuestra boca. Entonces tenemos que tener un corazón lleno de su palabra para que cuando nosotros vengamos a la oración, la vamos lubricando, la palabra y la oración. Tiene que haber un equilibrio. Amén. Amén. Eso es correcto. Miren, qué versión, o sea, tan buena. Dice, del dicho de tu boca nunca me separaré. Habla, o sea, que decir, voy a poner tu palabra más que la comida, o sea, que le va a dar más importancia a la palabra, más que a la comida. Y usted sabe qué es eso, hermano, eso es tremendo. Porque ¿quién no añora la comida? ¿Quién no desea la comida? Hermano, yo creo que uno de los deseos más grandes que tenemos el ser humano es la comida, es desear la comida. Y mire qué nivel llegó Job, con razón Dios, o sea, cuando habló de Job, dijo que no había nadie como él en la tierra, íntegro, apartado del mal, era honesto, era apartado del mal. Y vemos, o sea, que cómo retenía su integridad. Y vemos que Job llegó a desear la palabra de Dios más que la comida. Mire, hay otra versión que dice, creo que es la Reina Valera, que habla, o sea, del mandamiento de tu boca nunca me separaré, decía tu palabra más que la comida. Ese es tremendo cuando se llega a ese nivel, que usted le da más importancia a la palabra que a la misma comida. Ya eso es ya un nivel ya bien alto. Entonces, aquí deja en claro, o sea que del dicho de tu boca, nunca me separaré. Y también del mandamiento de tu boca, o sea, ¿qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios podemos sacar un concepto aquí, definirla. La palabra de Dios es el dicho que ha salido de la boca de Dios. O sea, lo que ha salido de Dios. No todo aquí salió de Dios en la Biblia. Todo lo que tenemos aquí en la Biblia se le puede llamar inspiración, se le conoce como logo. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Este es un compendio de unificación de 66 libros hay aquí. Por eso viene de la palabra biblios. Biblia viene de la palabra biblios, que significa biblioteca. Aquí hay una biblioteca. Aquí están condensados 66 libros. Pero no en todos, o sea, Dios habla en parte, pero hay otras donde Dios no habla. A veces habla el hombre, hay voluntad humana. Y también habla Dios, voluntad divina. Aquí vemos que en este libro hay mentiras, hay desfachatez, hay de todo aquí. Aquí habla Satanás también. Satanás habló también en la Biblia. Cuando le dijo a Jesucristo, haz que estas piedras se conviertan en pan. Allí no estaba hablando Dios. Esa no es la palabra de Dios. Esa es la palabra de Satanás ahí. Y vemos que cuando Abraham dijo mentira, vemos que eso Dios no lo mandó a decir mentira. Eso lo hizo humanamente porque él quiso. También vemos a Isaac también que volvió a decir otra mentira. Vemos que Job dice, Dios dio, Dios quitó, pero eso no es la voluntad de Dios, porque en ese momento Job no conocía a Dios. Dice la palabra de Dios, Job no conocía este pasaje que dice en Santiago 1:17 que toda buena dádiva y todo don precioso proviene del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, no hay cambio, no hay mudanza ni variación alguna. Dios no varía, lo que te dio no te lo va a volver a quitar. Entonces, si nosotros
no hacemos diferencia, vamos a orar mal. Por eso es que dice, tomad la espada del Espíritu. Tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo. O sea que nosotros tenemos que orar bajo el dicho de Dios, bajo lo que Dios habló. No lo que el hombre habló, no lo que el hombre expresó. Entonces tenemos que hacer diferencia. Cuando leamos la Biblia, tener discernimiento de espíritu, orarle al Espíritu Santo que nos muestre. Y el Espíritu Santo te va a inspirar, el Espíritu Santo te va a dar entendimiento, el Espíritu Santo te va a iluminar, el Espíritu Santo te va a revelar qué fue lo que habló Dios y qué no habló Dios. Cuándo está hablando el hombre, cuándo está hablando Dios. Vemos que la burra ahí habló, hermano, hasta una burra habló, un asna habló aquí. Entonces usted tiene que hacer diferencia entre lo que Dios habló y lo que Dios no habló. Entonces cuando nos vamos allá a la oración, dice la palabra de Dios que si oramos conforme a la voluntad de Dios, Él nos dará todo lo que pidamos. Tenemos esa confianza que Él nos va a dar todo lo que pidamos, pero si oramos conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Es la palabra de Dios. Amén. La palabra, pero no toda la Biblia, sino lo que Dios habló, que se responsabiliza y Él se compromete a cumplirla. No deja que su palabra caiga a tierra, sino que haga un efecto para lo cual es enviada. Y Dios juró por su palabra de cumplirla. Y dice que es imposible de que Dios mienta, que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, eso es lo que Dios va a cumplir, lo que Él habló. Un ejemplo, una sierva de Dios que esté orando por que tenga un admirador inconverso y ella quiera casarse y entonces ella esté orando, porque y también nombré la palabra, dice, Señor, tú dijiste que no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, yo te estoy pidiendo de acuerdo a tu voluntad perfecta y agradable, pero también está pidiendo por ese admirador que es inconverso, o sea que no tiene nada de Dios y no quiere buscar de Dios. Entonces vemos que también hay un balance, hay un equilibrio, que dice que no te unas, está bien, que dice la palabra de Dios que no es bueno que el hombre esté solo y que el que haya esposa haya el bien y haya la benevolencia de Jehová y que el matrimonio es un grado honroso, pero también está la otra parte, el equilibrio y el balance, que dice que no te unas a yugos desiguales, porque ¿qué comunión tiene el creyente con el incrédulo? Ninguno. Entonces Dios no va a responder esa oración porque no es en base a la palabra, o sea, Dios se compromete a responder la oración en base a lo que Él habló, en base a lo que Él dijo. Eso es lo que se responsabiliza a Dios. Y ahí sí, Dios te va a cumplir, Dios te va a dar eso. Entonces tenemos que hacer diferencia en la Biblia de lo que Dios habló, de lo que Dios no habló. Por eso es que dice, escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Vamos a través de la Escritura, vamos a conocer a Dios, a Cristo. Pero también dice, retener lo bueno y desechar lo malo. O sea que en la Biblia usted va a desechar lo malo y va a retener lo bueno. Como cuando usted se está muriendo de hambre y le dan un plato. En ese plato hay de todo, hay manjar, hay de todo. Pero también hay piedras, hay palos. Usted no se va a comer las piedras. Usted viene y aparta y se come lo bueno, lo que le va a convenir. Entonces así también es en la Biblia. Y así también cuando nosotros vayamos a orar tenemos que tener bases de palabras. El libro más leído tiene que ser la Biblia. Tenemos que equiparnos de la Biblia, amén, de la palabra de Dios, tener ese equipamiento. Por ejemplo, hay algo, o sea, que yo escribí, que cuando, eso fue ya la conclusión ya del libro, que cuando nosotros nos convertimos a cristianos, usted automáticamente se convierte en un arma de guerra, inmediatamente. Claro, cuando lo hace con fe, creyendo en Dios, usted inmediatamente, nuevecito, vamos a hablar, nuevo creyente, acepta a Cristo y automáticamente usted pasa a ser un arma letal, mortífera contra el enemigo. Pero ¿qué sucede? Que usted tiene que cargarse porque esas municiones no le van a llegar así. Dios no se las va a poner enseguida. Ya el equipamiento depende de usted. Usted simplemente es un arma, pero un arma que está desarmada, o sea que no tiene las balas, no tienen las municiones ni nada. Ya lo demás depende de nosotros. Dice, al convertirnos a Cristo, tan solo vamos a convertirnos en armas letales, pero descargadas. Usted es un arma peligrosa, pero está descargada. Amén. ¿Sí entiende? Amén. Y Cristo nos deja la responsabilidad de cargar bien esas armas, de equiparnos completamente. Eso depende de nosotros. Amén. La responsabilidad de Dios es hacernos armas poderosas y letales, pero la otra responsabilidad de armarnos depende de nosotros, de equiparnos.
Cuando nos convertimos a Cristo, Dios también nos convierte en poderosas armas de guerra y al mismo tiempo nos da un arsenal de municiones y equipamiento. Aquí está el arsenal, hermano, de municiones y de equipamiento para que nos apropiemos y por medio de ellos seamos efectivos y conquistemos y vivamos en total victoria para que seamos dignos representantes de su reino. Jeremías 51:20 nos lo confirma y 2 Corintios 10:4 también. Jeremías capítulo 1 versículos 9 al 10 también nos lo confirma. Por ejemplo, si vamos a Jeremías 51:20 dice: martillos me soy y armas de guerra, por medio de ti quebrantaré reinos y naciones. Dice, martillos me soy y armas de guerra. Somos armas de guerra. Amén. Dice, por medio de ti quebrantaré reinos y naciones. Vemos en 2 Corintios 10:4, dice que aunque andamos en la carne, no militamos en la carne, sino las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios. O sea que hay un armamento poderoso. Amén. Jeremías 1:9 al 10 dice, te he puesto sobre reinos y naciones. ¿Para qué? Para arrancar, destruir, arruinar y derribar. Y edificar y plantar. O sea, nosotros tenemos un armamento, hermano, para desarraigar, para arrancar, para destruir y para derribar. Y vemos en Jeremías 1:9 al 10. Dice, extendió Jehová su mano. Cuando él dijo, ay Señor, soy un niño, no sé hablar, Señor. Que sintió temor porque Dios lo mandaba a gente rebelde, de cerviz dura, hermano, que lo iban a linchar, lo iban a apedrear. Es tremendo, hermano, que tú solo, claro, él estaba acompañado por Dios, pero hermano, mire, iba a enfrentarse a gente de cerviz dura. No eran como en este tiempo, no tenía la cultura. Sin embargo, en este tiempo también te apedrean y te mandan a la cárcel, pero en aquel tiempo era peor, hermano. Yo me pongo a estudiar la vida de los generales de Dios. Esos hombres eran valientes, hermano. Los quemaban y ellos aún cantando y predicando, aún en medio de todo eso. Le decía, retráctese de lo que está diciendo, cuando el tiempo de la Inquisición no se retractaban, valientes. Decían, si ellos escribían un escrito, enseguida, inmediatamente, eso es lo que usted está diciendo, es una herejía. Queme esos libros. Ellos no lo quemaban ni nada. Bueno, va a morir en la horca, va a morir quemado. Y los quemaban, hermano. Era tremendo, era una persecución, pero tremenda. Entonces a Jeremías le toca vivir en esos tiempos, hermanos, fuertes. Y entonces, por eso fue que Jeremías dijo, ay Señor, soy un niño, no sé hablar. O sea, sintió temor, no diga soy un niño. Dice aquí, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Mire, tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí, he puesto, mire, vamos a poner que Jehová está aquí. Y aquí está Jeremías. Entonces mire lo que dijo Dios. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. O sea, y me dijo Jehová, he aquí, he puesto, mire, mis palabras, las palabras salen de la boca de Dios. Mis palabras en tu boca. He puesto mis palabras, te las he puesto en tu boca. Amén. Tremendo, poderoso, esa es revelación, hermano. Mire, que tenemos la palabra de Dios que es tremenda, hermano. La palabra de Dios revelada. No es cualquier palabra, es la palabra que sale, como Jesucristo dijo, yo no hablo por mi cuenta, yo hablo por lo que mi Padre me ha mandado a decir. Que esas palabras no eran de él, eran del Padre que se las había puesto. Por eso con el espíritu de sabiduría hay que pedir palabra de sabiduría. Dijo, no os preocupéis, tendrán que parecer con concilios y con todo, pero no os preocupéis porque en la defensa, porque el espíritu de mi Padre pondrá palabra en su boca. Amén. Y porque son esas palabras de sabiduría que ellos ante los gobernadores, ante sus jueces, ellos los desarmaban con las palabras que decían. Por ejemplo, cuando a Pedro lo agarra, hermano, lo agarraron los fariseos y saduceos y los escribas y los sacerdotes y lo pusieron ahí. No prediquen más en ese nombre. Salió una palabra de sabiduría que él vino y dijo, ¿a quién ustedes creen que se debe de obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Es una palabra de sabiduría. Y salió Gamaliel por ahí, que era el principal de los fariseos. Dijo, oigan bien lo que dice este hombre. Es verdad, déjenlo tranquilo. Si esto es de Dios, esto prevalecerá, pero si no es de Dios, no prevalecerá. Miren, y empezó a refrescarle la memoria. Se levantó Teudas, armó una rebelión y nada, no fraguó, eso no era de Dios. Se levantó Julano y empezó a citarle. Dejen estos hombres que si esto es de Dios, esto va a permanecer y lo que no es de Dios no prevalece, le dijo así. Pero
Y lo dejaron libre. ¿Pero por qué? Porque salió una palabra de sabiduría de la boca de Pedro. Que Pedro diga, ¿a quién ustedes creen que es lícito? ¿A obedecer a Dios o a los hombres? Entonces ahí, hermano, los dejó desarmados. Salió palabra de sabiduría. Entonces la palabra de sabiduría sale de la boca de Dios y te la pone a ti. Claro, tú tienes ya un depósito, que es lo que tú has acumulado, que es la palabra, el dicho que ha salido de Dios. Ya tú lo tienes acumulado. Y cuando tú estás en cierta situación, Dios saca de tu depósito y te lo pones como, por ejemplo, los bateadores. Hay bastante pelotas y de todo, y ellos están bateando y bateando y bateando, y la máquina lanzando. Así es cuando tú estás equipado. Pero si no hay ninguna pelota, lancen la otra pelota. No hay, no estás equipado. Pero cuando usted tiene demasiado, hermano, tiene un chip grande acumulado aquí, hermano, de muchos gigas, hermano. Y entonces Dios viene y le saca, usted es rico, tiene un arsenal. Hay gente que casi no maneja palabra y por eso es que se queda, porque eso le llaman pobreza en el vocabulario. No tiene recursos, por eso hay que aprender sinónimos. Cuando usted no recuerda una palabra, usted agarra un sinónimo y la pone ahí, pero no se queda trancado, porque por eso es necesario tener, un diccionario, averiguar palabras y los sinónimos y todo. Así también es el equipamiento, también lo hablo, pero en sentido figurativo estoy hablando, porque aquello es espiritual lo que voy a explicar. Si usted tiene un depósito de palabras, está lleno de palabras y se sabe muchos versículos, en el momento específico Dios le va a poner, y el Espíritu Santo, la palabra adecuada, la cual usted tiene. Hay un prerequisito, pero la palabra pre es antes, que antes usted tiene que estar lleno para que esa palabra salga. Pero si usted no tiene nada, hermano, claro, hay algunos casos, pero esos son contados, de gente, hermano, que no es estudiada y de repente le sale un versículo que está en la palabra, porque Dios puede hacer como Él quiere. Pero también, vemos, Dios es soberano también. La soberanía de Dios no la podemos quitar, pero usted tiene que equiparse. Equípese bastante y verá que usted es una fuente de agua viva. Cuando está predicando le salen, es una ametralladora, no se queda callado ni nada. Le salen versículos por acá y va armando la prédica, Por ejemplo, esto ahora yo ni siquiera lo armé ni nada, sino todo va saliendo, pero ¿de qué? Del depósito que está aquí, y Dios lo va ordenando, lo va poniendo y lo va así. Y sale un mensaje. Entonces, prerequisito, tenemos que estar, llenos, tenemos que tener ese equipamiento. Y es interesante aquí, hay una revelación tremenda. Cuando Jeremías vino y dijo, ya en el 8 él dice que soy un niño, no sé hablar, pero en el 9 Dios vino y dice aquí, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. De la misma mano de Dios tocó la boca de Jeremías. Y le dijo Jehová, he aquí, he puesto, no tengas miedo, no vas con cualquier palabra, he puesto este arsenal, he puesto estas armas, he puesto este armamento en tu boca. Dice, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y reinos. Una misión para arrancar y para destruir. ¿Qué iba a arrancar y destruir? Él no iba, hermano, físicamente a quemar todos los edificios, iba a quemar la ciudad, no, sino iba a quitar todos los argumentos que estaban puestos, las ideas malignas que tenía ese pueblo y todo. Y también que Dios lo iba a usar como un instrumento de su sabiduría. Dice, te he puesto en este día sobre naciones y reinos para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar. ¿Cómo lo iba a hacer? Pregunto aquí, Jeremías, ¿cómo iba a hacer esta misión? ¿Cómo iba a arrancar? ¿Cómo iba a destruir? ¿Cómo iba a arruinar? ¿Y cómo iba a derribar? Con la palabra que Dios había puesto en su boca. Entonces ese era el instrumento apropiado para arrancar. Tú vas, por un sitio de brujería y tú vienes y tocas eso y dicen el nombre, o sin tocarlo también, sin tocarlo. Tú dices, y también te puedes ungir las manos de aceite, como hacía una hermana que le daba resultado también. Es la estrategia, según la estrategia que Dios dé, hasta sin tocar las cosas también. Usted puede decir, declaro que te secas ahora, expendio de licor, te secas. Si hay los expendios de licores dan lidia, a través de eso viene la droga, vienen muchas cosas. Entonces, esos son sitios, lugares fuertes, que Satanás tiene, que pone en los barrios, que pone en las ciudades y en muchas cosas. Entonces usted la va secando todos los días, le lanza una palabra, te seco, te arruino, en el nombre de Jesús, te arruinas ahora. Ahora mismo te declaro derribado en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Y también puede hacerlo con un sitio de hechicería, de brujería,
con cualquier cosa que usted ve que sea ilegal, que esté perjudicando bastante. Bueno, como estamos hablando, la palabra también nos sirve, no solamente para destruir el reino de las tinieblas, sino tenemos que hacer un trabajo primero destruir y después edificar. O sea, usted no puede edificar sin destruir. Va a destruir primero y después va a levantar. Entonces, va a edificar y plantar el reino de Dios. Como les seguía diciendo, nosotros cuando nos convertimos a Cristo automáticamente nos convertimos en armas de guerra, pero estamos descargadas totalmente. Entonces de nosotros depende equiparnos. Seguimos. Nuestro mayor consejo que le damos es que pongas a funcionar y actives toda esa artillería que Dios te ha dado. Porque ¿de qué le sirve al cristiano ser un arma poderosa y de gran alcance si su actual condición está vacía y descargada por el descuido y la negligencia? Hoy en día hay cristianos que son armas poderosas y se encuentran descargadas porque no tienen municiones de los versículos de la palabra de Dios y el detonador, que es la oración. La oración es el detonador, el explosivo. Cuando un cristiano se convierte a Cristo, automáticamente se convierte en un arma poderosa para destruir fortalezas y derribar las obras del reino de las tinieblas. Vemos que nosotros, hermanos, nuestra responsabilidad debe de ser equiparnos y cargar todo ese armamento que Dios nos ha dado. Las municiones y el equipamiento solo los podemos encontrar en la palabra de Dios y en una vida constante de oración en la presencia de Dios. Vamos a encontrar, hermano, estas municiones, nos vamos a cargar solamente en la presencia de Dios, una vida constante de oración y en la palabra de Dios, tomando todos esos versículos. Usted agarra un cuaderno y se da cuenta qué versículos son de promesas que le sirven. También versículos de guerra espiritual. Usted dice, yo por ejemplo, cuando encuentro uno, me alegro bastante, gloria a Dios, se me revela, ya tengo otra arma letal aquí, voy a poner aquí otra munición, esto me es, favorable, esto me conviene. Entonces usted tiene que saber, armarse y tener un equipamiento. Usted no ve que casi todos los intercesores y los guerreros oramos diferente. Hay algunos que nombran otros versículos que otros no tienen, porque él se le reveló eso y le funciona bastante. Yo voy agarrando todo lo que voy descubriendo, todo lo que mi padre me va dando, lo voy agarrando. Claro, también oigo a otros también y también veo que me hago parte de eso también, porque Dios también le revela a muchas personas. Entonces ahí nos vamos equipando, hermanos, y vamos haciendo más efectivo para la oración. Y también, no solamente versículos de guerra, sino de promesas también. Cuando usted vaya a orar, agarre los versículos y ore en base a las promesas, pida en base a las promesas que Dios se responsabilizó a cumplirlas. Bueno, seguimos con el versículo que le toca a mi hermana Yore. La palabra de Dios en Zacarías, capítulo 12, 10. Entonces derramaré un espíritu de gracia y oración. Amén. Tenemos que pedir bastante ese espíritu de gracia y el espíritu de oración. Hay muchos que hallan gracia delante de Dios. Para hallar gracia delante de Dios tenemos que ser obedientes. Ese espíritu no va a venir porque uno solamente lo pida. Uno tiene que también acondicionarse para que ese espíritu venga. Es como el Espíritu Santo. El Espíritu Santo antes no moraba en todos los hombres ni nada, sino en ciertos personajes como el rey, el sacerdote y el profeta. Pero Jesucristo vino a acondicionar el cuerpo de nosotros, vino a preparar, condicionar todo para que el Espíritu Santo viniera a morar después en nosotros. Con su muerte Cristo nos liberó, Cristo nos limpió, quitó todo pecado y nos limpió para que seamos templo de ese Santo Espíritu. Ahora ya nuestro cuerpo está acondicionado por lo que Cristo hizo. Así también de igual manera, para que ese Espíritu de gracia pueda venir, usted tiene que ser obediente. Los que hayan gracia delante de Dios son los obedientes, los santos, los íntegros. Entonces viene ese espíritu de gracia y también el espíritu de oración también. Ahí vemos que dice que derramará. Viene un derramar para estos tiempos. Porque ahí si usted ve, más adelante hablan también acerca del tabernáculo de David que va a ser restaurado. Entonces para este tiempo va a haber una restauración, pero también va a venir ese espíritu de gracia, va a venir ese espíritu de oración. Tenemos que pedirlo, hermano. Que es ese espíritu de oración que usted no va a estar quieto, hermano. Usted va a querer orar. Se siente mal si se levantó sin orar. Si va por la calle o a veces está, como me ha pasado a mí,
muchas veces, a veces he estado cuando me toca visitar en otro lado, que me toca quedarme. Hay casas que son incómodas, que usted no puede orar porque no hay privacidad. Entonces, una vez salí a la calle y le dije al hermano mío que si me permitía orar en su casa, y él dijo, claro, cómo no, entra aquí, mejor, y me bendices el lugar. Tenía unas ganas, una concupiscencia de orar, o sea, fuerte, fuerte, fuerte en el buen sentido. Entonces, eso debe de despertarse, desatarse en nosotros. Por ejemplo, hay veces que venga una persona pegada ahí, de rodilla y postrada, y dice, ¿cómo puede durar? No se aburre, ¿no? Sino que ya usted ya agarró ya esa comunión. Mire, tiene que formar buenos hábitos. Hay malos hábitos y hay buenos hábitos. Un buen hábito dicen que se forman, según los psicólogos, en 21 veces, o sea, practicando algo. Que usted lo practique 21 veces. Entonces ya queda ya ese hábito, como el cepillarse los dientes, usted lo hace constantemente. Usted no dice, voy a cepillarme hacia arriba, hacia abajo, hacia... No, ya eso ya es mecánico, así que usted lo hace. Así también es la oración que usted debe de sentir, o sea, como cuando el cuerpo le pide la comida, que ya usted tiene hambre, usted enseguida va directo allá. Entonces así también tenemos que hacer, hermano, ese hábito de la oración, una oración ferviente, un deseo, un anhelo. En este tiempo que se derrame no solamente en nosotros, sino en nuestra congregación, en nuestra familia. Señor, derrama ese espíritu de gracia, espíritu de oración. Recuerden, Zacarías capítulo 12, versículo 10. Dice que para este tiempo Dios derramará sobre la casa, la casa de David, espíritu de gracia, y sobre las moradas de Jerusalén, espíritu de oración. Entonces debemos de pedirlo. ¿Cuál es el otro versículo que sigue? Amén. Isaías 26, 9. Con mi alma te ha deseado de noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego hay juicio tuyo en la tierra. Los moradores del mundo aprenden a la justicia. Amén, gloria a Dios. Este versículo trata más que todo, o sea, decía el profeta Isaías, o sea, el hambre, la avidez que él tenía en su alma. David también, David decía, bendice alma mía Jehová. Y él decía, con mi alma te he deseado toda la noche. O sea, en la noche él deseaba y deseaba la presencia de Dios. Y dice, y entre tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Esa era una ansia, una ansiedad. Y eso trae beneficio, porque dice, luego que te busco, los moradores de la tierra aprenden justo juicio. O sea, va a venir un juicio, pero bueno, que va a traer un orden divino, va a traer beneficio, y la gente va a darse cuenta que hay un Dios todopoderoso, que Dios existe, que Dios está vivo, que Dios hace justicia. Dice la palabra de Dios, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque pronto serán saciados. Tenemos que pedir justo juicio sobre la tierra, para que podamos vivir quieta y reposadamente. Entonces vemos que aquí Isaías decía, era algo ferviente que él sentía. Con mi alma te he deseado toda la noche, y entre tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Todos los días era la costumbre de Isaías, por eso era un hombre de grandes revelaciones. El otro versículo lo tiene nuestra hermana Egli. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. Amén. Aquí dice, hermano, que imagínense, le voy a poner un ejemplo y lo van a entender inmediatamente. Que le digan a la pastora Miriam que en su casa hay enterrado mucho oro, pero cantidad inmensa. Y está en la sala de su casa, donde están las baldosas más bonitas, la cerámica. ¿Qué hace la hermana? Inmediatamente, se le despierta el interés inmediatamente y empieza a llamar a los hermanos, la familia de ella, y con el pie empieza a excavar con picos y de todo. Así dice, que si tú, o sea, llegases a entender lo que es la palabra, la sabiduría, y la escarbares y la buscares, o sea, como a tesoros, o sea, la viera como un tesoro, hermano. Y a veces amamos más lo material que esto. Entonces dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Altísimo. Y también dice en Proverbios 8:17, yo amo los que me aman y me hallan los que temprano me buscan.
Pero hay una parte, o sea, que es interesante, hermano, que me llama bastante la atención, que la comparan, dice que ni aún los tesoros en la tierra se le pueden comparar a esta sabiduría, hermano, a lo que es la sabiduría. Dice Proverbios, ahora vamos a leer Proverbios 8:34. Dice, bienaventurado, 3 veces felices, dichoso el hombre que me escucha. Amén. Velando a mis puertas cada día. ¿Cómo usted vela en las puertas? En la oración de intimidad. Usted llega a la presencia de Dios y llega al tercer cielo. Está a las puertas, hermano, ahí mismo. Amén. Aguardando los postes de mis puertas. Usted está escuchando todo, hermano. Trae revelación de allá arriba. Porque el que me halle, o el que me encuentre, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová, la gracia de Dios. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todo el que me aborrece ama la muerte. Pero hay una parte que es, vamos a trasladarnos a Proverbios 8:17. En adelante dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Miren bien, la riqueza y la honra están conmigo. Amén. Con la sabiduría, con la palabra. Amén. Aquí están hablando, esto trata más que todo de sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es Cristo. Cristo es sabiduría y poder de Dios. Y Cristo es la palabra. Amén. Todo retorna a la palabra. Dice, y Cristo es el verbo también, la palabra. La riqueza en el versículo 18 del capítulo 8 de Proverbios dice, las riquezas y la honra están conmigo. Riquezas duraderas y justicia. Dice, mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado. O sea, que ningún oro refinado en la tierra. Mire, si nada más puse ese ejemplo de un oro terrenal y una riqueza terrenal, y dice la hermana Miriam que enseguida sale a escarbar inmediatamente, hermano. Me voy de una vez del año. Amén. Sí. Y entonces le da bastante importancia. Ahora dice que esta sabiduría vale más, dice, es mejor mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Amén. Miren, si la palabra de Dios se cobrara, eso no tuviera precio. Eso no tiene precio porque eso hace cambiar la vida de un drogadicto. ¿Cuánto no pagan por rehabilitar un drogadicto y no lo rehabilitan a veces? Las personas que tienen problemas psicológicos de locura y ningún manicomio la cura, hermano, ningún psiquiátrico. Y entonces vemos, o sea, que la palabra de Dios, una palabra de Dios, cómo liberta, es preciosa. ¿Cómo restaura matrimonio? Eso no tiene precio, hermano. Dice aquí que no se le puede ni siquiera comparar con el oro, con la plata, ni con el oro afinado, ni con el rédito que tengan las piedras preciosas, ni los minerales, con nada, hermano. Entonces tenemos, hermano, que se tiene que despertar en nosotros una avidez hacia la palabra, o sea, un hábito, algo, o sea, que sea un deseo insaciable de la palabra, un hambre voraz hacia la palabra y hacia la oración también. Bueno, concluimos aquí y Dios les guarde y les bendiga grandemente.